Bienvenidos a un nuevo episodio de En Juego, donde no hablamos del juego, sino de lo que está en juego en el negocio del deporte. Hoy un episodio que me tiene un poco nervioso, lo confieso, porque yo creo que de más o menos 11 episodios que hemos hecho, esta es la segunda vez que no voy a hablar de fútbol, que es como mi área de expertise. Su zona de confort. Mi zona de confort. Pero bueno, está bien salirse de la zona de confort. Además, también creamos este podcast para aprender de todo un poco. Estoy acá con un invitado muy especial. Charlie, bienvenido. Gracias, Simon. Si me equivoco en su presentación, me avisa. Carlos Duarte, co-founder de Triplo. Triplo, para los que no lo siguen en redes, hacen contenido una chimba, pero básicamente lo que hace Triplo es compra y venta de carros. Sí, pero es un mundo de carros, ¿sí? Okay. No solo compra y venta, sino contenido, tips, todo alrededor del carro. Ok, muy interesante. Síganlos en redes porque hacen contenido muy bacano. Y invité a Carlos porque es experto en un tema en el cual yo no soy experto y de hecho mi invitado me puso a estudiar mucho, he estudiado para que sepa, y es sobre la Fórmula 1, que me parece un tema muy interesante porque para mí la Fórmula 1 es el deporte de lujo más grande del mundo, ¿sí? No es un deporte como cualquier otro. A la larga, pues la Fórmula 1 termina siendo un deporte de lujo, ¿sí? De lujo para el que, digamos, para los competidores, no necesariamente para el espectador. En cierta forma para el espectador también. Ok. Y ahorita se lo explico por qué. De una. Pues venga, yo creo que arranquemos de una, porque creo que hay mucho de qué hablar detrás del negocio de la Fórmula 1, pero primero sí quisiera entender un poquito de contexto y la historia, o sea, échenos ahí el cuento de cómo empezó la Fórmula 1, si es una guerra de marcas, cómo se organiza, cuántos equipos, cuántas carreras hay. La Fórmula 1 empieza por un crecimiento muy fuerte en la industria automotriz, donde se desarrolla esa área del deporte, ¿sí? Los fanáticos, realmente fanáticos de los carros, empezaron a correr y dijeron, creemos esta categoría que es la más rápida que se puede llegar en ese momento, que fue en los años 50, y llegar a esa máxima competitividad. Hoy en día son 20 carros en la pista, corren durante 24 carreras al año a través de todo el mundo. Ok. ¿Y cuántos equipos son? Hoy en día son 10 equipos. Cada equipo tiene 2 carros en pista, para un total de 20. Y tiene su escudería. Cada uno tiene su escudería y hay escuderías independientes de una marca y hay escuderías de marca. Por ejemplo, Ferrari, independiente, un ejemplo hoy en día, Haas. Ok, listo. Y más o menos de esa escudería, ¿cuántos mecánicos son? La cantidad exacta de mecánicos no sé, pero es mucha gente trabajando alrededor, no solo en la pista, sino en la fábrica de los carros, ¿sí? Ok. En la fábrica hay todavía más gente que no se ve en la pista. Ok, y me dice usted, cada equipo tiene 2 pilotos. Cada equipo Digamos tiene que, 2 pilotos más uno de reserva. Ok, y hay uno principal, que es digamos que el líder del equipo, y otro... Los equipos buscan que no pase eso del piloto principal, pero naturalmente pasa. Naturalmente siempre va a pasar. Siempre va a pasar. Le doy un ejemplo Sí. rápido. Ferrari. Relajado. Está Charles Leclerc y Carlos Sainz hoy en día. Sí, Sin duda alguna, el principal es Charles Leclerc. ok. Y el otro, digamos, es como el ciclismo. Qué pena que voy a hacer muchas comparaciones con otros deportes, pero es como para aterrizarlo y entender bien. Es como el ciclismo que uno trabaja para el otro, que están los gregarios que trabajan para el líder del equipo. Depende usted qué tan fuerte es y qué reputación se ha ganado. Entonces, en un equipo sencillo como Williams, claramente Logan Sargent, que es el segundo, trabaja para Albon. Ok. ¿Sí? Le doy un ejemplo rápido. Australia este año, Albon destrozó el carro y solo tenían 2 carros. Sargent dejó de correr la carrera solo para darle el carro a Albon. Como en ciclismo. Cuando uno Como se en cae, el ciclismo. otro le da la bicicleta. Pero en un equipo normal como Ferrari no hubiera pasado. No pasa eso. Ok. ¿Qué organismos, digamos, que regulan la competencia de la Fórmula 1 y qué papel juegan? El organismo principal se llama la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo. Sí. Ellos regulan absolutamente todo, desde cómo va a ser el carro cada año hasta las normas que se permiten en pista. Digamos que ellos son los mandamás en el deporte, Ok. regulatoriamente.
Venga, entonces, y para entender la competencia, ya nos metemos en el tema del negocio. Me dice usted que son 24 carreras al año, y digamos que hay dos competencias paralelas, una pilotos individuales y otra por equipos. Así es. ¿Sí? Y el que más puntos haga, me imagino que la posición da ciertos puntos o es por tiempo. No, la posición da más puntos. Ok, Entonces, quedar de primero le da 25 puntos por carrera. ok, ¿Sí? Y de ahí para abajo hasta la posición 10. Entonces, todo el mundo se pelea para quedar por lo menos del 10 para arriba, porque da puntos. porque ahí da puntos. Y los puntos al final dan plata, Ya, que ya lo hablaremos. ya lo hablaremos. Oiga, yo soy de esos colombianos ex fanáticos de la Fórmula Uno por Montoya. Yo me acuerdo madrugando a ver a Montoya y no se me olvida, por ejemplo, la carrera en Mónaco. Pero yo siento que hoy en día hay como dos tipos de hinchas de Fórmula Uno. Los de toda la vida, como usted, Sí. y los que se hicieron hinchas por Netflix, por la Sí. serie de Netflix. Y ahí entra mi pregunta es, ¿qué rol ha jugado Netflix en el antes y el después del negocio de la Fórmula Uno? O sea, ¿sí se ha visto el impacto? Sí, es gigante el impacto. No es Netflix el que está ahí metido, es Liberty Media. Ok, Entonces, la Fórmula Uno era propiedad de X número de personas, entre esos un señor llamado Bernie Eccleston, ¿sí? Que era el mayor owner de la vaina. Liberty Media entra, compra eso, medio forzado, y ellos son expertos en shows, ¿sí? Entonces empiezan a cambiar muchas cosas de la Fórmula Uno para hacer más espectáculo. Cambio de logo, cambio de las reglas de los carros y entre esos crean el documental de Netflix para llegarle a mucha más gente, ¿sí? El documental de Netflix fue tan fuerte porque es que mostró, uno explicaba la Fórmula Uno cómo funciona, pero más allá mostraba tan adentro de la Fórmula Uno que un aficionado antes no había podido ver. es que yo creo que esa es la magia de esas series y es que muestran como el lado humano del deporte y ver a esos manes emputados y además yo creo que lo de la Fórmula Uno le abrió paso a otros deportes, o sea, ya hay del PGA Tour, ya De hay de tenis, tenis, ahorita acaban de sacar uno de la liga. chévere. Uno llegó a ver esas discusiones internas en el equipo porque todo el momento los tenían con micrófonos Claro. que uno no puede ver Uno no ve eso en la sin carrera. eso. Exacto, ni siquiera después en las entrevistas ni nada, porque es la reunión interna de ellos y eso da mucha información. Oiga, Charlie, ya metámonos en el negocio, en la carne del asunto. Uno generalmente cuando quiere entender un negocio empieza por los ingresos y después por los costos, pero esta vez quisiera empezar al revés, al ser este un deporte de lujo, porque uno se imagina que la Fórmula Uno puede llegar a tener unos costos Es muy cara, impresionantes. es muy cara. Entonces, explíquenos eso, o sea, los costos de la Fórmula Uno. Hay varios rubros para un equipo. Empecemos con lo básico, el carro. ¿Cuánto cuesta el carro? ¿Cuánto se imagina usted que puede llegar a costar el carro? No, no tengo ni idea de carros. Cuesta más o menos 2.5 millones de dólares Solo el carro. el carro, Ya. ¿sí? Pero para usted llegar a conseguir un carro tan rápido, tiene que haber invertido mucho en investigación y desarrollo, que más o menos por temporada son unos 50 millones más o menos. O sea, Wow, imagínese la cantidad de veces de carros que podrían hacer qué locura. si supieran. No es ni el 10% del carro a la Exactamente, investigación. exactamente. Qué locura. Tienen muchos costos más. El transporte es un costo enorme, enorme, enorme. Y hoy en día los equipos están limitados a un presupuesto anual. Ok. ¿Sí? Más o menos el límite presupuestal es de 150 millones. ¿Sí? ¿Qué entra ahí? Transporte, carro, algunos materiales. Hay unos rubros que no entran ahí. Por ejemplo, el costo del piloto. Ok. ¿Sí? El salario del piloto. Pero es tan caro transportar todo que los equipos están cada vez buscando ser más eficientes en eso. Entonces han achiquitado un poquito los garajes donde están los ingenieros para que cueste menos transportarlos. ¿Sí? Eso le iba a decir, usted me decía ahorita que, no sé, la anterior carrera fue en Australia y la próxima es ¿en dónde? La Australia fue ya hace un ratico, pero la próxima es en Bélgica. Por eso uno cómo se lleva un carro
de Australia hasta Bélgica, usted me contaba que era por partes, eso me pareció una Exacto. locura. Son tres maneras: aérea, marítima y terrestre, ¿sí? Cuando es en Europa, transportan todo por camiones, ¿sí? El partner oficial es DHL. Todo por camiones. Las piezas no esenciales, ¿sí? Como lo es el motorhome que arman en cada una de las pistas para los invitados y demás, eso va por barco, ¿sí? Un barco puede salir en febrero para Australia y después conecta con una carrera en Europa otra vez y después vamos para Brasil o para Estados Unidos. Tienen unas rutas diferentes, ¿sí? Exacto, son más o menos 6 buques de esos y eso es manejado por la Fórmula 1 como tal, ¿sí? Piezas claves, carísimas, el carro y demás, va por avión y algunas veces que se pueda, terrestre. Qué locura. O sea, yo más o menos veo como 4 grandes rubros de costo, que es hacer el carro, el producto como tal, que usted me dice que son más o menos 2.5 millones de dólares, investigación y desarrollo, que son 50 millones de dólares, transporte y logística, llevar un carro de un lado a otro, y ya lo que es pues salarios de toda su escudería De y de la los nómina, pilotos. que es ¿Cuá- mucha gente. ¿Cuánto se puede ganar un Hamilton, por ejemplo? ¿Cuánto puede ser el contrato de Hamilton al año? Se rumoraba, se decía que era como de 20 millones al año, Qué locura. que es alto. Un Hamilton o un Verstappen o un Alonso, que son los que más ganan. Claro. Hay pilotos que se ganan 700.000, 1 millón de dólares al Ok, año. ok. Bueno, venga, y ahora metámonos, listo, ¿de dónde sale esa plata? O sea, ¿de dónde hace plata la Fórmula 1? Hay muchas maneras de hacer plata. La principal, mayor ingreso, derechos de televisión que le dan a los canales para cada uno de los países. Y eso lo negocia la FIA, o pues la Fórmula La 1. Fórmula 1 directamente Ok. como empresa. Entonces, la Fórmula 1 le dio, por ejemplo, el derecho de televisión a Sky Sports en Inglaterra Ok, por 5 años y esto tuvo un costo más o menos de $1 billón. qué Pagó locura. Sky para ser el único que pueda transmitir la Fórmula 1. Wow. Acuérdese que la Fórmula 1, si no estoy mal, es como el tercer deporte más visto, después del Super Bowl y de algún otro, no me acuerdo. Ok, Es el tercer deporte más visto en el mundo. ok, Mm, Ese es el ingreso principal. Segundo ingreso, uno pensaría que la Fórmula 1 va y paga a Miami para participar en Miami. sí, Y no, es al revés. Miami le paga a la Fórmula 1 por mucha llevarlos. plata para que suceda en Miami. Ok, ¿Sí? Mm, ¿Cómo Miami recupera esa plata? Boletería, turismo y demás. Mm, Y el tercer rubro grande es los patrocinios que ellos dan. Entonces, Rolex, DHL, Aramco son patrocinadores muy grandes de la Fórmula 1 que pagan mucha plata para que todo esté brandeado de ellos alrededor de la Fórmula 1. y eso es a la competencia, o sea, no a los equipos. Esa plata no le Eso es entra a los a Fórmula 1. equipos. A Fórmula 1. Porque, por ejemplo, no sé, en fútbol la Premier League negocia unos derechos de televisión, pero eso lo reparte. Acá puede funcionar más o menos igual. Acá se reparte a final de año en 2 rubros grandes. Y el primero es que tantos puntos haya hecho usted. Ok, Entre más puntos, más plata gana. ok, o sea, es un logro deportivo. Es un logro Es por deportivo logro y deportivo, por sí. eso es que los equipos tan chiquitos, Haas, William y demás, se alegran tanto de quedar en 10ª posición, porque es que un punto representa mucha plata. Claro. Venga, y por ejemplo, si yo soy Mercedes, obviamente mi carro es Mercedes y está brandeado por Mercedes, pero puede llegar una marca a decirme, oiga, yo voy a patrocinar su equipo y usted póngame en la trompa del carro, perdón por hablar así de chambón, pero El principal método de ingreso para los equipos es patrocinios, ¿sí? ok, Entonces yo tengo para el equipo. para el equipo como tal. Entonces yo tengo un carro, yo desarrollé un carro, Mercedes, imaginémonos, completamente negro, ¿sí? Pero entonces yo tengo muchos lugares para poder poner marcas y patrocinios de carros, de marcas, perdón. Entonces, Mercedes, por ejemplo, tiene Petronas Gigante, que es su principal patrocinador, y es un contrato enorme a muchos años, ¿sí? Y entonces ellos buscan cómo ofrecer esos espacios publicitarios para marcas y así obtener mayores ingresos. Oiga, una pregunta.
yo hace poco vi, creo que el año pasado, que Rappi patrocinó un equipo. Rappi patrocinó en la carrera de Brasil a McLaren. Ok. Porque una marca se interesa, o sea, porque cree usted que un Rappi dice, oiga, yo quiero pautar en un carro de Fórmula 1. Uno, la exposición, o sea, lo que le dije, es uno de los deportes más vistos en el mundo, la exposición es enorme. Y si usted vio, Rappi patrocinó en Brasil justamente porque es que es donde tienen mucho mercado. Ah, o sea, pues, lo puede patrocinar solo en Brasil. Lo pueden ir cambiando. Tanto así que hoy en día ya desarrollaron piezas de carros, pedazos del carro, que van cambiando los logos durante la carrera. ¿Sí? No puede Entonces, ser. mostré un ejemplo, Rappi de la vuelta 1 a la 10, en la Qué locura. 10 a la 20 estoy mostrando, no sé, hamburguesas El Corral, por Ok, decirle cualquier sí, sí, cosa. sí. ¿Y quién se encarga dentro del equipo de hacer esa gestión comercial? ¿Hay como un CEO del equipo? Hay un CEO, que es uno de los puestos más importantes, junto con el jefe, digamos que del equipo ya de carrera, ¿sí? Muchos equipos es la misma persona, Sí. eh, pero esencialmente él es el que se encarga de que todo funcione en el equipo. Como Toto Wolff, que ahí vi que ya tiene el estatus de billionaire, o sea, el man ya es billonario, que digamos en palabras nuestras llegó a miles de millones, que ese man es, digamos, director del equipo, CEO CEO a la vez y dueño, y también dueño, tiene exacto. porcentaje, tiene acciones de Mercedes. Claro, y así es que ha logrado crecer tanto. Ha crecido tanto que él tiene hasta acciones de otro equipo, de Aston Martin también. Qué locura, Y por ahí está metido en Williams también. O sea, ese señor es muy inteligente, es un muy genio, pilo. Ajá. un empresario. Él empezó en bancas de inversión cuando era Sí. pequeño y aficionado a los carros, aficionados al automovilismo y fue creciendo dentro de Ya. ese mundo. Oye, hablemos de la ciudad, o sea, ¿qué impacto económico tiene la ciudad como tal? Porque una ciudad quisiera recibir a la Fórmula 1. Porque es que más o menos, dependiendo la carrera, pueden llegar a asistir hasta 400.000 personas el fin de semana por carrera. Eso es una locura. ¿Cuánto le cabe al Campín? 35.000, Es 10 10 veces veces más. el tamaño. Entonces, la cantidad de gente que mueve eso es muy grande. El turismo, las comidas. Es impresionante realmente la cantidad de gente que mueve la Fórmula 1. Bueno, lo hace una pregunta polémica para que se moje Hágala, acá hágala. en el podcast. Barranquilla, ¿eso era un chiste, era realidad, era de verdad, valía la pena? ¿Qué opina usted? La gente fue más real, fue mucho más cercano de lo que la gente cree, ¿sí? Barranquilla, Es que suena hasta chistoso. sonaba muy chistoso. Yo mismo, cuando supe que Barranquilla estaba peleando por el puesto, Sí. pues me cagué de la risa, Sí, sí, ¿sí? yo también, esto tiene que ser un chiste. Pero Barranquilla quedaron 2 finalistas para hostear la carrera desde el 2025 y uno de esos era Barranquilla. Se la ganó Madrid, que ya está súper confirmada, pero la otra opción era Barranquilla. Tanto que los directivos de la Fórmula 1 vinieron a hacer reconocimiento y todo. Que Y Montoya sirvió mucho como en ese lobby Juan de Pablo traer a la Montoya gente. hizo un trabajo muy fuerte para que pasara acá en Colombia. La gente criticó mucho que era un gasto innecesario, mucha plata de parte del Estado, de todo. Como lo habían planteado, era una alianza público-privada, donde Ok. los privados iban a invertir mucho para que esto pasara. Sí. ¿Sí? Finalmente no se dio, la tiene Madrid, pero estuvimos muy cerca. O sea, usted lo hubiera hecho, si en sus manos hubiera estado la posibilidad, traía la Fórmula 1 a Barranquilla. Yo tengo un conflicto de interés por mi fanaticada de la Fórmula 1, pero sí. Sí, obvio, yo opino lo mismo y también me mojo las manos. Este tipo de eventos deportivos, bueno, Colombia tiene dos anti-récords. Es el único país en que ha desistido de hostear un mundial, el mundial de 1986, que ¿Ah, se sí? jugó en México, que ganó Argentina, la famosa mano de Dios de Maradona. Ese mundial se iba a hacer en Colombia. Y Colombia ha sido el único país de la historia en renunciar, o sea, Colombia ya se lo había ganado, en renunciar a albergar un mundial.
¿Por Y, qué? y no, pues porque en esa época pues obviamente estaba en auge el narcotráfico y por temas de seguridad se decidió no hacerlo. Y bueno, somos también el único país que nos iba a tocar Fórmula Uno y Y no. decidimos que no. Yo creo que Colombia tiene mucho potencial. Necesitamos que todos rememos para el mismo lado. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. De hecho, bueno, ya hosteamos un Mundial Sub-20, ya ahorita vamos a hostear el Mundial Femenino Sub-17 y ojalá veamos la Fórmula Uno en un futuro en Colombia. Venga, hablemos del carro, es que me causa mucha curiosidad porque este es un deporte donde siempre está el debate. Obviamente los que somos ignorantes, seguramente usted le va hasta amputar la No, pregunta, no, no. pero ¿qué tanto es carro y qué tanto es piloto? O sea, yo, si usted me entrega un carro, pues obviamente no va a decir a mí, pero si le entrega, no sé, un carro de Red Bull al piloto que usted me decía que se ganaba $700.000 al año, ¿hubiera ganado o no hubiera ganado? El carro es mucho. El carro es mucho. O sea, lastimosamente el carro es mucho. Tanto así que se han creado épocas de dinastías de escuderías, ¿sí? Entonces, Sí. Schumacher con Ferrari, 7 campeonatos del mundo, 6 de ellos con Ferrari. Eh, Después vino la dinastía Renault, después Red Bull, vino la de Mercedes que duró mucho tiempo, ¿sí? Hamilton ganó 6 campeonatos del mundo y Rosberg uno, o sea, 7 años de reinado. Y ahora estamos en otra de Red Bull, ¿sí? ¿Qué está haciendo Liberty Media? Limitando el presupuesto para que cada vez los carros sean más Y cada vez parejos. darle más influencia al piloto, me imagino. Por eso es que las carreras cuando llueve se vuelven tan interesantes, porque deja de pesar el factor del carro y pesa más el factor piloto. Pura destreza. Ven, ¿y qué hace tan distinto un carro de Red Bull y uno de Mercedes? Uno los ve muy parecidos, pero por dentro son muy diferentes. Pero hay información de eso, o sea, una vez se fabrican, no sé, hay algún paper que diga, vea, si es el carro de Red Bull y así es el carro de Mercedes, o eso es ultra Eso secreto. es ultra secreto, pero cada cambio que hacen tienen que notificarlo a la FIA Ok, y eso es un documento público. ok. Entonces, todo el mundo podemos saber qué cambió Ferrari de carrera a carrera. Ah, puede cambiar de carrera a carrera. Claro, y lo tienen que hacer. Ok, Tienen que ajustar el carro dependiendo del del tipo circuito. sí, de circuito que sea. Si es lento, si es rápido, varía mucho. Entonces uno puede ver carrera a carrera qué ha cambiado. Si cambió el alerón, si cambiaron los pontones, se puede ver. Y físicamente cuando usted entiende el carro, lo ve diferente. Oiga, venga, datos así de pura curiosidad, velocidad y peso de un carro de esos, o sea, ¿cuánto pesa un carro de esos? Pesa el reglamento, eso tiene un peso mínimo, no se pueden bajar de eso. Hoy en día son 750 kilos, si no estoy mal. Ok, Velocidad final, récord creo que todavía lo tiene Valtteri Bottas en Azerbaiyán, que son 365 kilómetros más o menos. qué locura. Eso es casi velocidad de despegue de un avión, creo que mucho más. Sí, y a mí lo impresionante de esos carros no es qué tanta velocidad cogen, sino qué tan rápido desaceleran y vuelven a acelerar. Eso le iba a preguntar, la aceleración, o sea, en 2 segundos, ¿cuánto levanta un carro de esos? Entonces, uy, no sé exactamente cuánto es, pero es muy rápido. O sea, es impresionante cuando usted ve que llegan a toda una curva, frenan demasiado, cogen la curva y de la nada ya están otra vez a toda. Eso es lo impresionante y en eso se basa mucho la fórmula, los ingenieros para desarrollar el carro. Ok. Ven, y en temas de tecnología, ¿cómo va a ser la Fórmula Uno en un futuro? ¿Qué se está pensando? ¿Cómo serán estos carros? La Fórmula Uno está presionando para que sea cada vez más sostenible con el medio ambiente. Ok. ¿Sí? Entonces, ya introducimos en el 2014 un motor eléctrico que sean híbridos, pues tienen un componente eléctrico, ¿sí? 2026 hay otro cambio muy grande de reglas que ese motor eléctrico cada vez va a coger más participación dentro de la potencia del carro. Entonces, ahí vuelven y se barajan las cartas, los equipos que mejor desarrollen eso van a ser los primeros en ganar, Ok. pero cada vez va a tender a ser más eléctrico. Oiga, Charlie, ya para ir cerrando, en términos de negocio y de competencia, ¿cuáles son como los principales desafíos a futuro? O sea,
a ver, le reformulo la pregunta. Un equipo, es que yo veía la serie y yo veía a esos manes sufriendo por plata y por plata y por plata. ¿Esos equipos son rentables, digamos? ¿O, Lo son o son las empresas quemando y y quemando? son económicamente rentables y crecen gracias a todos los patrocinios que reciben. ¿Sí? No es que la Fórmula Uno les pague y con eso puedan sobrevivir el otro año. Para nada. Eso sí no alcanza. Sin los patrocinios esto no existiría. ¿Sí? ¿Por qué la Fórmula Uno ha intentado que esto llegue a más gente para que esos patrocinios cada vez sean más relevantes, cada vez paguen más, cada vez sea más rentable cada equipo? Ya. Eh, ahorita que lo veo con la chaqueta de Red Bull, ¿eso también es para los equipos, digamos? Ellos venden su merch y muerden de ahí. Ellos venden mucho merch y el piloto se encarga de vender mucho merch. Ok, Le digo un ejemplo rápido. En Red Bull, Verstappen es el piloto número uno, pero el que más vende merch es el merch de Checo Pérez, porque ok, tiene más claro, fanaticada y eso tiene un peso muy fuerte en la decisión de dejar a Checo Pérez en el equipo, claro. porque atrae mucha fanaticada Es y una atrae decisión mucha venta por ese lado. comercial. Oiga, qué berraquera, la verdad he aprendido mucho. Quisiera saber si tendremos un nuevo Montoya. O sea, ya usted me desilusionó que no vamos a tener carrera de Fórmula Uno, pero ¿llegará un nuevo Montoya? Yo le digo una cosa y es que yo no creo que haya nacido todavía un colombiano con la misma habilidad que tiene o tuvo Montoya. Ok, El man realmente en destreza era impresionante a nivel mundial. ok, Sebastián Montoya, el hijo, el hijo, va por muy buen camino. Y qué mejor coach que el mismo que mi papá. papá. ¿Sí? Todos soñamos con que Sebastián llegue, está haciendo un trabajo espectacular. Ahorita está en Fórmula 3, debería pasar a Fórmula 2 y eventualmente a Fórmula 1. ¿sí? Sí, Esperemos que sea igual o mejor que el papá. ok. Bueno, y ahora para darle, digamos, una visión de negocio desde el lado del deportista. Si yo en Colombia quiero ser piloto de Fórmula Uno. Uy, es que papelón acabo de hacer. Piloto de Fórmula Uno. eh, desde el lado del deportista, negocio, ¿vale la pena intentarlo? ¿No vale la pena? ¿Toca poner mucha plata? ¿Qué dice usted? Es probablemente uno de los deportes más caros del mundo. Como iniciar y llegar a lo más alto que es la Fórmula 1. ¿Sí? Entonces, yo necesito un capital muy grande para crecer. Muy grande es muy grande. Y solo hasta que yo esté en la Fórmula 1 allá arriba voy a empezar a ver ganancias. O sea, ni siquiera en la Fórmula 2. O sea, si yo llego a Fórmula 2, no vivo de eso. Difícilmente vivir. Usted vive gracias a los patrocinios que usted Sí, tiene. claro, pero ¿Sí? no. Tatiana Calderón afortunadamente lo ha patrocinado Kia mucho tiempo. Sí, El año pasado la patrocinó Carol G ok. para poder estar ahí en la Fórmula 2, que son patrocinadores Wow, esa muy no me la chéveres. sabía. La patrocinó Carol G, que Carol G tiene esa visión de apoyar a las mujeres muy fuerte. Ok. Y eso ha sido una Venga, berraquera. Karol G no patrocinó también alguna vez un carro. El de Tatiana El de Calderón. Tatiana Entonces, Calderón. ustedes veían el carro de Tatiana Calderón de Fórmula 2, tenía el corazoncito Sí, sí, tatuaje sí, sí, típico de sí. Carol G por todo lado, era divino, Qué era divino, chimba, era qué divino. chimba. Oiga, venga, bueno, eso le iba a preguntar si una mujer puede llegar a la Fórmula Uno, digamos, no hay categoría masculina y femenina, no es el que pueda Acá no llegar, se llega. discrimina. Hay mujeres que han testeado en Fórmula 1. Tatiana Calderón probó el Alfa Romeo, si no estoy mal, 2018-2019 en México. Sí, Eh, Pilotos colombianos también lo han llegado a hacer, pero no se discrimina por género. Si una mujer tuviese el talento tan berraco como lo es Verstappen, ya estaría ahí. oiga, Charlie, ya última pregunta. ¿Algún dato curioso como de, yo he visto ahí que cuánto sudor pierde un piloto, cuánto peso y esas vainas? O sea, físicamente es bien demandante una carrera de estas, ¿no? Es muy demandante y la gente no se da cuenta, cree que solo está manejando un carro como uno maneja un Sí, carro en la ciudad. Estos carros, cada curva están 3, 4 Gs encima de los brazos de uno, del cuello de uno, y eso es muy desgastante. Ejemplo, Singapur, usted tiene el promedio de
beats por minuto de su corazón, más o menos en 180 durante esas 2 horas de carrera. Qué locura, güey. En esas han llegado a perder hasta 5 kilos. O sea, para que la gente se haga una idea, yo que alguna vez corrí una maratón, que yo la corrí en 3 horas 14, mi promedio del corazón fue 165 beats por minuto. Que es muy alto. Y eso es, sí, digamos que uno queda muerto. O sea, Desgastadísimo. 2 horas a 180 es una locura. Es una locura, tanto así que pueden llegar a perder hasta 5 kilos. Imagínese usted montarse en un carro pesando 75 kilos y se baja pesando No, 71. es una locura, es una locura. Eso lo controla mucho la FIA por temas de salud, Ok. para que sepan. Oiga, Charlie, pues aprendí mucho. No, Muchas gracias. qué gusto, ¿Cuándo gracias. veremos equipo de triplo en la Fórmula 1? O triplo patrocinando algún equipo. Ah, manifiéstelo acá. Empecemos por el Campeonato Nacional de Automovilismo que pasa acá en Bogotá. Me en parece Tocancipá. perfecto. Pero estoy seguro que en unos años triplo Ojalá. llegará a patrocinar la Fórmula 1 y quedó acá dicho en este podcast. Acá reviviremos este podcast Cuando pase. triplo llegue. Exacto. A ustedes muchas gracias por oír. Ahí tienen el negocio de la Fórmula 1, fascinante, de verdad. Deporte de lujo. Lo voy a empezar a seguir más. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Charlie, gracias. Chao, Simon. Gracias. Nos vemos.